Vamos a revisar los pasos que debemos de seguir para graficar ecuaciones de primer grado. Bien, para obtener una representación gráfica de una ecuación de primer grado con dos incógnitas, debemos de seguir los siguientes pasos. Primero, debemos de representar nuestra ecuación algebraica de forma que una incógnita dependa del valor de la otra incógnita. Es decir, si nosotros tenemos una ecuación algebraica como la que tenemos aquí, de ejemplo, que es x menos y igual a menos 4, lo primero que debemos de hacer es despejar una de las dos incógnitas. Entonces, nosotros vamos a despejar la variable y, por lo que tenemos que cambiar a la x al lado derecho del signo de igual. Entonces, para hacer esto, la pasamos del lado derecho con el signo contrario. Entonces, la expresión nos queda de la siguiente forma. Menos y igual a menos 4 menos x. Recuerden, este menos es porque cambió de lado y por lo tanto la x cambia de signo. Este es uno de los pasos o de los puntos que vemos durante el proceso de los despejes. Bien, el siguiente paso es dejar esta y, esta variable, con un signo positivo. Es decir, tenemos que hacer que esta y pierda o cambie el valor negativo. Para hacer eso, tenemos que multiplicar este lado de la igualdad por menos 1, y para que no afecte el valor del otro lado de la igualdad, también se multiplica por menos 1. Es decir, quedaría de esta forma. A multiplicar por menos 1 ambos lados de la igualdad, por multiplicación y leyes de signos, nos queda la ecuación de la siguiente forma. Nos queda y igual a 4 más x. ¿Por qué? Vamos a revisar. Menos 1 por menos y nos da y positiva, porque menos por menos da más, y 1 por y es y. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Tenemos menos 1 por menos 4 es más 4. De nuevo, menos por menos es más, y 1 por 4 es 4. Pasa lo mismo con el término x. Menos 1 por menos x es más x, porque menos por menos da más, y 1 por x es x. Entonces, tenemos nuestra ecuación 2. En esta ecuación ya tenemos despejada la incógnita y, es decir, y va a depender del valor que nosotros le demos al valor x, es decir, va a ser función de x. Y va a ser función de x. Bien, el siguiente paso es, una vez que obtuvimos la expresión en función de x, es decir, nuestra ecuación 2, realizaremos una tabulación en donde nosotros propondremos valores a x, como en este ejemplo. Nosotros aquí tenemos la tabulación, tenemos los valores de x que nosotros vamos a proponer. Yo siempre les recomiendo que para los valores de x les den el valor 0 y valores negativos, así como valores positivos para la variable x. Una vez que tenemos nuestros valores propuestos, lo siguiente va a ser sustituir estos valores en nuestra ecuación 2 o en la representación en función de y. Es decir, tenemos nuestra ecuación 2 y vamos a sustituir aquí el valor de x. Entonces nos queda y igual a 4
más el valor de x, el primer valor de x es menos 2, entonces va a ser menos 2y igual a 4 más menos 2. Hacemos esta operación y nos da como resultado 2. Este 2 lo vamos a anotar en la tabulación, en la misma fila del valor menos 2, el valor que acabamos de utilizar. Bien, el segundo o lo siguiente es sustituir el valor de menos 1. De nuevo, tenemos y igual a 4 más menos 1, lo que nos da un valor de 3. Ese 3, de nuevo, lo ponemos en nuestra tabla. Y así sucesivamente con todos los valores que nosotros propusimos para la variable x. Entonces, en este caso, vamos a sustituir x igual a 1, lo que nos da un resultado de 5, lo ponemos en nuestra tabla. Y por último, el valor de 2, lo que nos da un resultado de 6. Bien, ya que tenemos nuestra tabulación completa, debemos de obtener de estos puntos los puntos que vamos a representar en nuestra gráfica, en nuestro plano cartesiano. Es decir, para el punto 1 vamos a tener menos 2,2. Para el punto 2 vamos a tener menos 1,3 y así sucesivamente con los valores de nuestra tabulación. Entonces, una vez obtenidos los puntos que vamos a representar en nuestro plano cartesiano, los vamos a ubicar dentro de este. Recuerden que es importante identificar cada uno de los ejes, el eje de las x y el eje de las y. Entonces tenemos el punto 1 que es menos 2,2. Nos posicionamos en el origen y de aquí x vale menos 2, menos 1, menos 2. Y luego avanzamos 2 hacia el eje y positivo, que sería 1, 2. Va a ser nuestro primer punto. El siguiente punto es menos 1,3, es decir, partimos del origen, x menos 1 y y igual a 3. 1, 2, 3. Ese es el punto número 2. El punto 3 es 0,4. El 0 es el origen y avanzamos 4 sobre el eje positivo de las 10. 4. Bien. El siguiente punto es 1,5. Estamos en el origen, avanzamos un lugar hacia la x positiva y 5 lugares hacia el eje de las 10 positiva. Sería nuestro siguiente punto. Por último, tenemos 2,6, que sería a partir del origen, sería 1, 2 para x y 6 para y, 6 positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sería nuestro último punto. Para finalizar, simplemente vamos a hacer la unión de estos puntos, que sería esta línea. Esta línea es la línea que representa nuestra ecuación. Según la ecuación que tenemos, esta línea parte desde menos infinito hasta infinito. No tiene ni principio ni final, pero cruza por estos puntos. Si notan, en este punto cruza el eje de las x y en este cruza el eje de las y. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos graficar una ecuación de primer grado. Vamos a revisar un ejemplo más para ver si nos queda un poquito más claro este procedimiento. Bien, ya vimos el procedimiento para graficar una ecuación de primer grado. Pero, ¿qué pasa si queremos encontrar la intersección entre dos ecuaciones? Bueno, lo primero que debemos de hacer es lo mismo,
despejar alguna de las variables que están en nuestras ecuaciones. Es decir, si tenemos una ecuación 1 igual a x más 1 igual a 0 y una ecuación 2 que es y menos 4 igual a 0, debemos de despejar la incógnita que se encuentra en estas ecuaciones. Entonces, lo primero que debemos de hacer es notar que en la ecuación 1 no contamos con la variable y en la ecuación 2 no está la variable x. Es decir, en cada una de las ecuaciones solamente existe una variable. Entonces, de nuevo, tenemos que despejar esa variable. Es decir, tenemos que dejar a la variable sola de un lado de la igualdad. Entonces, para la ecuación 1 nos va a quedar x igual a menos 1 y para la ecuación 2 va a ser y igual a 4. Recordemos que esto es básicamente porque despejamos la variable y en este caso y el menos 4 lo pasamos al otro lado de la igualdad y pasa con el signo contrario, es decir, aquí es menos 4 y pasa como 4 positivo. Para la ecuación 1 es lo mismo, despejamos a x, este 1 que está del lado izquierdo pasa al lado derecho con el signo contrario, por eso queda con el signo negativo. Bien, ahora, para cada una de las ecuaciones tenemos un valor único que nos dice que x es igual a menos 1 y en la ecuación 2 es y igual a menos 4. ¿Qué quiere decir? Bien, vamos a representarlo en nuestro plano cartesiano. Para la ecuación 1 nos dice que x es igual a menos 1. Entonces nos ubicamos en el origen y ubicamos x menos 1. Va a ser un punto de referencia. Lo que nos dice esta ecuación es que esta línea siempre va a tener este valor de x menos 1. Es decir, no importa qué valor tenga y, siempre x va a ser menos 1. Es decir, si y vale 1, x va a valer menos 1. Por ejemplo, si y valiera 4, lo que nos dice la ecuación es que x va a seguir valiendo menos 1. Por lo que podemos interpretar que vamos a tener una línea sobre el eje de las y, solo que desplazado hacia menos 1 en el eje de las x. Es decir, vamos a tener esta ecuación. ¿Qué se representa con esta línea? Esta línea, para cada valor de y, el valor de x va a ser menos 1. Esto es lo que quiere decir esta ecuación. Entonces, para la ecuación 2 es algo similar. Ubicamos el punto y igual a 4. Desde el origen avanzamos 4 lugares sobre y ponemos nuestro punto de referencia. Entonces, de nuevo, lo que nos indica esta ecuación es de que vamos a tener una línea en donde y siempre va a tener el valor de 4 positivo. Es decir, vamos a tener una línea a lo largo de este eje desplazado 4 lugares hacia el eje positivo. Esta es la línea que representa la ecuación número 2. Ya tenemos las dos líneas graficadas, las dos ecuaciones. Simplemente ubicamos la intersección donde se cruzan las dos líneas, las dos rectas, y ese va a ser nuestro punto de intersección.
Simplemente ubicamos las coordenadas que tiene, nos ponemos en el origen, avanzamos un lugar hacia el eje de las X negativo y vemos que son 1, 2, 3, 4 lugares hacia el eje de las Y positivas, por lo que el punto de intersección, que le vamos a llamar I, tiene las siguientes coordenadas: I menos 1, 4. Efectivamente es X menos 1 y Y 4 lugares hacia su lado positivo. Entonces, esta es la forma de encontrar la intersección entre dos rectas. Primero se grafican las dos rectas, se ubica el lugar o el punto donde se cruzan y simplemente analizando las coordenadas del plano cartesiano obtenemos las coordenadas del punto de intersección.